Funda Vivienda. Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda. El equipo de Funda Vivienda se trasladó hoy a conversar con una muy querida compañera de nuestra organización, la profesora Carmen Arelis Pérez, que tiene una larga trayectoria y múltiples funciones en los espacios comunitarios y en los espacios organizativos. Y Carmen Arelis hoy nos va a dar una breve descripción de lo que es una ABB. Bueno, Carmen Arelis, bienvenida a este espacio. Gracias, mi amor. Saludos a todos y a todas. En este momento, estoy en mi condición de dirigente de una ABB. Sí, mira, nos gustaría, Carmen Arelis, que tú nos aclararas qué significa una ABB. Bueno, sus siglas significan Asamblea de Vivienda Venezolana. Son grupos de vivienda, de familias que se organizan con el fin único de lograr la vivienda propia. Y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, les colocó, habían otras figuras que si OCB, inclusive cooperativas que se encargaban del tema de vivienda, pero últimamente, a partir del 2017-18, entre esas dos fechas, empezaron a conformar los equipos de las asambleas de vivienda venezolanas. Y cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia de estar metida dentro de una ABB? Larga, muy larga, pero no es difícil. La situación que se nos presenta a veces es desde el punto de vista burocrático, pero nosotros como pueblo tenemos las opciones de, como dije inicialmente, organizarnos entre varias familias. Yo me organizo contigo, me organizo con otra persona. Nosotros no registramos la organización, se presenta la organización ante el ministerio, pero tenemos que tener un terreno. Inicialmente un terreno. Entonces, ese terreno hay que denunciarlo. ¿Qué significa eso? Porque eso yo no lo sabía, eso me lo explicó un concejal, que siento que nuestros concejales deberían de tener también esas habilidades, como me tocó a mí en mi momento. Él me explicó de que si nosotros teníamos un terreno, nosotros teníamos que dirigirnos al INTU. ¿Al INTU para qué? Para que se certificara si el terreno estaba ocupado o no ocupado, si tenía dueño o no tenía dueño. La ocupación no solo es de que tú vivas ahí, sino que la ocupación es en función al que cuida, al que observa. Por ejemplo, hay consejos comunales que tienen terrenos que no son ni siquiera propios del ámbito territorial del consejo comunal, pero sí son, pueden ser opciones para uno poder optar a vivienda. Y no son dueños del terreno. O a veces el mismo consejo comunal es el que tiene la concesión del terreno. Pero eso lo define es el saneamiento jurídico, que es la primera etapa que pasa la organización de vivienda para hacer eso. Es decir, que la primera etapa es ubicar un terreno, ¿verdad? Ubicar el terreno y uno va al INTU. Entonces haces la denuncia. ¿Con qué? Tú tienes que tener una firma registrada para poder hacer esa organización, esa denuncia, perdón. ¿Y el segundo paso cuál sería? El segundo paso sería ya cuando tú tienes, ahorita es más que todo la organización como tal. Antiguamente yo lo hice a través de una figura jurídica, pero nosotros los luchadores sociales logramos de que ahora a las personas se les hiciera más fácil. Uh-huh. ¿Cuál es la facilidad? De que se presentan a redes populares. Si somos 10 familias, 20 familias, 40, 100 familias, en X tenemos que tener el terreno. Redes populares queda en cada estado del país. En el Ministerio de Hábitat y Vivienda en Chacao, en la Torre Chacao, está la sede principal. Él se encarga de orientar a la gente para que nosotros no cometamos errores. Entre esos errores que hemos cometido es que nos enamoramos de terrenos que son privados. Eso es un error. Por ejemplo, y si un grupo de familias hacen una vaca, como decimos nosotros, y compran el terreno, ¿también pudieran optar por esta Claro, opción? eso es factible porque ya tienes tu terreno, ya lo que estás optando es a que te aprueben el proyecto. Porque vuelvo y repito, el primer piso es la organización. La organización implica las familias y el terreno. El Ministerio de Vivienda te da para las familias un código, que sería el código de la ABB. Y con ese código uno registra posteriormente un CMG ya teniendo probidad del terreno. Si el terreno es del Estado o del municipio, el ministro hace las gestiones a través de consultoría jurídica,
de cada estado, para que el terreno sea cedido a través de la Inmobiliaria Nacional, que es la que se apropia inicialmente del terreno, para ser concedido a las asambleas de vivienda venezolanas, pero a través del Comité Multifamiliar de Gestión, que ese es otro tema. Sí. El Comité Multifamiliar de Gestión es el que tiene carácter jurídico y es el con el cual nosotros vamos a registrar el documento de la ABB. Es decir, que las familias pudieran optar teniendo su terreno a un segundo paso a hacer todo lo que es la reglamentación. Claro, primero el saneamiento jurídico. Ese terreno es tuyo, ok, tenemos las familias un terreno. Es del Estado, el Estado tiene el terreno, hacerle la transferencia a través de la Inmobiliaria Nacional a ese grupo de familias. Es del municipio el mismo procedimiento. Que se le pide la colaboración a los alcaldes que cedan administrativamente lo que tienen que, porque el pueblo cuando se organiza, prioridad es la vivienda, es un derecho humano. Sí. Tú que eres defensora de los derechos humanos. Bueno, Fundavivienda tiene una larga data en esa materia. Entonces, una persona que nos esté escuchando ahorita, porque este es un programa de mentoría, para que las personas pues, puedan organizarse por sí mismas en los espacios abiertos de las redes. Hay personas que no tienen, por ejemplo, tiempo de asistir a una reunión, pero a través de las redes pueden verlo. ¿Qué les recomiendas tú, según tu experiencia de tantos años y ensayo y error y cómo se han canalizado las cosas? ¿Qué les recomiendas tú a las personas que no tienen ahorita una vivienda y quieren comenzar este proceso a través de una ABB? Hay otras formas, ¿verdad? Pero vamos, como el programa de hoy es dirigido a la ABB, ¿cómo ellos empiezan? Primero que corran la voz de este programa de Fundavivienda, extraordinario, porque precisamente muchos de nosotros cometimos errores por no tener estos tutoriales, porque nosotros tenemos que educarnos. En segunda instancia, la ley. Hay que aprenderse la ley de vivienda, porque si no nos aprendemos la ley de vivienda, sale cualquier vivo por ahí a estar estafando a la gente, ofreciéndole vivienda, inclusive a asambleas de vivienda venezolanas, es decir, ABB, que no van a consolidar nunca porque nos tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Hábitat y Vivienda y seguir los pasos. Vuelvo y repito, el primer paso es el tema organizativo de la familia, que tiene que ir la familia y el terreno de la mano. Posteriormente que se hace ese saneamiento jurídico, ya nosotros pasamos a un segundo nivel de la escalera, pues nosotros hablamos así como una escalerita, y esa escalera en el segundo nivel ya viene el tema del proyecto. Se evalúa el proyecto, el estudio de suelo, porque muchas veces también, y ha pasado, parte de los errores que hemos cometido de parte y parte, tanto institucional como Poder Popular, que hay personas que han organizado, amigas, a familias, engañándolas, diciendo que el Estado es malo y resulta que me metí en un terreno privado y que para remate no puedo construir. Eso está pasando mucho a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos que ser autocríticos. Es la tercera recomendación. Autocrítico en lo que voy a hacer y en lo que voy a meterme. ¿Por qué? Porque si yo te veo a ti con mucha credibilidad, entonces me dejo llevar por ti absolutamente. No, yo tengo que leer mi ley independientemente que tú seas mi líder. Yo tengo que leerme mis leyes, tengo que saber realmente cuál es el saneamiento jurídico que debe tener una asamblea de vivienda venezolano para poder presentar su proyecto. Al presentar el proyecto, nosotros recomendamos, entre una cuarta recomendación diría ahí, que se organicen y monten su propio proyecto, porque el Ministerio de Vivienda efectivamente puede y lo ofrece montar el proyecto para las personas, inclusive el proyecto económico, pues, pero eso tarda muchísimo, entonces no es lo mismo que nosotros nos organicemos, como dices tú, bueno, compro mi terreno, monto mi proyecto de manera que vayan corriendo los lapsos estratégicos para nosotros poder lograr llegar a presupuesto y que caigamos en un tercer escalón, que sería ya la evaluación de ese proyecto, porque me aprueban el proyecto, pero después voy a la evaluación, que es la presupuestaria. ¿Okay? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta al Estado eso? ¿Y cómo lo vamos a cancelar? Si es a través de un banco, y cómo vamos a construir, si es a través de la autoconstrucción, la cogestión. Aquí se hablan de muchas formas para poder llegar a ese nivel. Pero importante, lo organizativo, el terreno, el saneamiento jurídico, conocer realmente la trayectoria. Jurídico,
acláranos porque quizás hay personas que nos estén mirando que no saben qué es un saneamiento jurídico. El saneamiento jurídico, cuando hablamos mucho es de saneamiento ambiental, ¿verdad? Entonces Sí. yo limpio el ambiente y hago todo ese tipo de cosas. El saneamiento jurídico es que yo abro todos los caminos y veo cuáles son los documentos estratégicos y específicos que debe tener una ABB para poder llegar al financiamiento. Perfecto. Porque primero, vuelvo y repito, tenemos un código que nos lo da el ministerio, ese código tiene valor para el Ministerio de Vivienda, pero con esos documentos nosotros vamos y las fotocopias de cédula de las personas, el ministerio hace la carpeta, ojo, el ministerio hace la carpeta. Es decir, que no hay que pagarle a nadie, para que te haga la carpeta. Nada de eso. ¿Qué hace el vocero? Yo como vocera de la ABB, ¿qué hice? Recogí la cédula y todo eso y las llevé al Ministerio de Vivienda, que es el que monta la carpeta. Y con un solo documento. No es que la carpeta va a llevar varios documentos, entonces hay que sacarle copia y eso cuesta $100,000. No. No se dejen engañar porque eso no es así. O sea, el ministerio es el que monta la carpeta, es una sola carpeta con todos los miembros, la fotocopia de cédula y los RIF de todos los miembros de toda la familia, y con esos documentos se monta el CMG y se monta el documento para la transferencia del terreno. Entonces, para ir cerrando un poco, y para aclarar, el ABB es una figura organizativa y a través de esa figura organizativa se escoge una serie de voceros, representantes y son los que traen al Ministerio de Vivienda en Caracas a la sede principal y en los estados también tenemos. Exacto, la ABB tiene 8 voceros y el CMG, que es el Comité Multifamiliar de Gestión, que es el que aparece en la ley y que es el que tiene carácter jurídico, tiene 6 voceros, 3 principales y 3 suplentes, que lo escoge la misma asamblea. Y el CMG es el que ejerce la Contraloría Social sobre la Asamblea de Vivienda Venezolana. Es decir, que si alguien se quiere organizar, hay diferentes maneras, pero el que quiera optar por esta vía, que es la ABB, estas personas se organizan entre ellas y acuden a las sedes del Ministerio de Redes Populares que están todos los al Ministerio, pero dentro del Departamento de Redes Populares. Y ahí pues le van a hacer mayor recomendaciones, les van a decir cuáles son los requisitos, ¿cierto? Claro, pero lleguen organizaditos, porque yo me pongo en el papel de una funcionaria pública donde tengo 40 bebés diciéndome, mira, constrúyeme porque tengo 20 años, tengo 30 años. Ajá, me va a llegar un grupo de personas que no tienen terreno, que no tienen... Primero consigan su terreno. Exacto. Entonces, importante. Esa es la recomendación. Porque si somos nosotras dos, buscamos nuestro terreno y hacemos una vaca, ¿verdad? Y hacemos una vaca entre todos. Hacemos una vaca, vemos qué terrenos son factibles y hacemos una vaca entre 10 y hacemos 20 personas. el convite y el invite. Exacto. ¿Quién quiere tener vivienda con nosotros? Bueno, véngase. Y ahí vamos. Eso sí, sin pagarle a nadie, sin pagar Así a gestores y no Así dejarse estafar. Entonces, bueno, Carmen Arely, este es uno de los tantos programas que vamos a hacer porque Gracias. Se necesita ir pasito por pasito y que las personas conozcan cada uno de los programas y las políticas sociales que tiene Venezuela en materia de vivienda. Exactamente. Y en este caso en materia de vivienda social. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias Carmen a ti, mi Arely. amor. Y bueno, a ustedes les decimos, quédense en los comentarios, escríbanos qué dudas les surgieron, qué otros programas quieran conocer. Y a lo largo de estos episodios, pues vamos a ir mencionando cada uno de los programas que existen en Venezuela para la obtención de una vivienda social. Chao.